Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, dependiendo realmente de a qué hora están escuchando este podcast. Queremos dar la bienvenida a todos. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de Palestina con respecto al tema de derechos digitales y el apartheid. Gracias a toda esta coyuntura que estamos viviendo actualmente a nivel internacional. Tenemos previsto para el día de hoy conversar con tres personas. Vamos a conversar el día de hoy. Tenemos aquí a Pablo de la Vega. Por favor, Pablo, menciónanos un poco de tu trabajo, más o menos a qué te dedicas y tu rol con respecto a este activismo de Palestina. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un cálido y fraterno saludo, primero a los colegas del Centro de Autonomía Digital y luego a todos los activistas que están interesados en el actual conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, soy un activista de derechos humanos. Este momento coordino la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui y quizás vamos a conversar por qué el tema saharaui se vincula también a la lucha del pueblo palestino. Y además promuevo y coordino el Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo. Muchísimas gracias, Pablo, y bienvenido a este espacio. Estamos también aquí con Sara Zambrano, ella es nuestra administradora en el Centro de Autonomía Digital en CAD. Sarita, por favor, si nos puedes presentar brevemente. Sí, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Marcelo. Gracias, Pablo, por aceptar la invitación. En realidad, bueno, es un gusto compartir con ustedes el espacio, pero lastimosamente tenemos que hablar de este tema tan doloroso y que ya lleva tanto tiempo sucediendo, ¿no? Y lo que queríamos hacer acá en el CAD es precisamente poder darle otra mirada a este suceso, poderlo analizar desde la perspectiva geopolítica, pero también ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a derechos digitales, en cuanto a acceso a la información, porque hay algunas cosas bastante extrañas que están sucediendo y que en realidad nos gustaría abordar el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenida al espacio y mi nombre es Marcelo Chirigoga y soy desarrollador aquí en el CAD. Es un gusto también estar con ustedes. Quiero también, antes de empezar, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en X, en Twitter, que antes era Twitter. Nos pueden encontrar como somos-CAD. Este espacio, también este podcast va a estar grabado en Spotify, nos pueden encontrar ahí con el nombre del podcast que es Hablemos de Privacidad. Y bueno, básicamente eso es nuestra introducción. Vamos a hablar ya con respecto al tema de Palestina. Tenemos que recordar que ya ha sido más de un mes y medio desde que estalló todo este conflicto actualmente. El conflicto obviamente ha venido como gestando desde 1948, ya son casi 75 años desde la ocupación israelí en Palestina, y desde entonces se ha dado un proceso de desplazamiento del pueblo palestino de la zona del Levante, de la zona donde está ocupando actualmente Israel. Y en estas últimas décadas han estado con conflictos ya de crisis humanitarias, un montón de violaciones de derechos humanos, violaciones internacionales, también violaciones a los tratados de guerra, el Tratado de Ginebra. Se ha cometido, se podría decir, crímenes de guerra a lo largo de todo este tiempo, pero se ha agudizado en este último mes y medio. Entonces, ¿cómo se da realmente este problema? ¿Por qué es tan fuerte y por qué ha sido tanta la represalia que ha tenido Israel contra Palestina? Ha sido extremadamente dura en este último tiempo. ¿Por qué se está dando esto? Unos segundos brevísimos simplemente para llamar la atención de que este tema no nace en 1948, quizás hay antecedentes muchísimo más antiguos y quizás decir que debemos prestarle atención al nacimiento inclusive de la propia Organización de las Naciones Unidas
en 1945 en la Conferencia de San Francisco. Quienes fundan las Naciones Unidas y quienes crean esta mega estructura de gobierno global son los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay una lógica de los vencedores. Inclusive la creación de este mecanismo que inicialmente fue pensado de un mecanismo de contrapeso, que es el poder de veto de 5 miembros de los 15 que conforman el Consejo de Seguridad. Ese es un aspecto que me parece importante. En 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Técnicamente no es un tratado de derechos humanos, pero básicamente todos los tratados de derechos humanos se han guiado en los contenidos de la Declaración Universal. Les invito a revisar el párrafo tercero del preámbulo que establece el derecho a la rebelión de los pueblos contra la tiranía y opresión. Simplemente lo menciono, lo dejo ahí. Me parece que es importantísimo el hecho de que en el más importante texto de derechos humanos se incluye esta figura que luego puede ser reivindicada y ha sido reivindicada por los pueblos que están luchando por su liberación. Avanzo más rápidamente. Entre 1884 y 1885, las potencias europeas se reúnen en Berlín y se distribuyen el continente africano. Más tarde, en el 1914, lo hacen con el Medio Oriente y amparados ¿en qué razones? En ninguna razón jurídica, amparados exclusivamente en su poder militar, en las potentes y enormes flotas a través de las cuales controlaban el mundo. Ya en 1914, años más tarde, con el mandato británico, empieza pues a evidenciarse el interés de las potencias europeas en las riquezas, digamos, en la ubicación geopolítica de varias regiones, y empieza a evidenciarse ese ánimo de tener control sobre esos nuevos territorios que les permitían jugar un papel de mayor dominio, de predominio en el Medio Oriente, en África. Así es que por ahí digamos que hay algunos de los antecedentes inmediatos. Lo que ocurre en 1948, la Nakba, básicamente es el resultado de un acumulado de control y de dominio, ¿no? El 15 de mayo de 1948 ocurre la diáspora israelí generada por la presión de los grupos paramilitares israelíes que finalmente son el germen, la semilla del ejército actual de las fuerzas de defensa de Israel. Un día antes, este famoso guerrero David Ben Gurión había proclamado el Estado de Israel, incumpliendo ya las propias decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en el 47 creó una comisión internacional para la creación de un Estado árabe, un Estado judío y una ciudad como la Ciudad Santa de Jerusalén bajo administración internacional especialísima, un corpus separatum de acuerdo al derecho internacional. Pues los guerreros israelíes en el 48 deciden hacer caso omiso a todo ese proceso y proclaman el Estado de Israel de manera unilateral, generando el primer episodio de huida masiva de palestinos que buscaban refugio en Siria, en Libia, en Jordania, en Egipto. Se habla de 750,000 palestinos, las primeras personas palestinas que huyeron de la violencia israelí. Desde el 48 a la fecha, pues hemos sido testigos entonces de una campaña permanente y sistemática de exterminio del pueblo palestino. Por eso es que desde el punto de vista del derecho internacional, las más grandes organizaciones internacionales y ahora varios gobiernos como el gobierno de Sudáfrica están impulsando procesos internacionales para que se conozca a Israel como un estado de apartheid, cuya característica más importante desde el 48 a la presente fecha es la limpieza étnica, Por supuesto. utilizando una serie de medidas que luego podemos quizás explicar con mayor detenimiento. Y existe un montón de violaciones de los derechos humanos y lo ha habido desde hace muchísimo tiempo, se han ido agudizando, e incluso en el tema ya de nuevas tecnologías.
también existen vulneraciones. Muchas veces nosotros nos olvidamos que los derechos digitales son derechos humanos y son derechos que tienen que ser respetados también de forma internacional. Debería estar también regulado por el derecho internacional. Sara, en estos días, ¿cómo podrías describir la situación de los derechos digitales que se ha estado viviendo, o ha estado viviendo el pueblo palestino gracias a este genocidio, esta limpieza étnica? Quería agregar solo una cosita antes de contestar tu pregunta, Marcelo. Estamos hablando de que hoy por hoy, o sea, y esto también lo hemos podido conocer gracias a toda la información que hay en redes hoy en día, es que las cifras actualmente, o sea, desde la operación Diluvio de Al-Aqsa, que es la del 7 de octubre de este año, es que ya las cifras de la Nakba del 48 han sido superadas con creces. Es decir, la cantidad de palestinos desplazados es muy superior, la cantidad de palestinos masacrados es superior, entonces estamos hablando de una respuesta totalmente desmedida por parte de Israel. Ya entrando en materia respecto a lo que me preguntaste, Marcelo, yo tengo que decir que yo he seguido el tema palestino de forma muy personal, o sea, tengo amigos palestinos y es una causa con la cual uno no puede mirar a otro lado. Entonces, eso me ha hecho seguir información desde hace ya, creo yo, que unos 18 años que sigo información respecto a qué es lo que está sucediendo en el territorio palestino ocupado. Y creo que hoy por hoy hay algo que a mí me ha llamado bastante la atención, y es que el conflicto, no me gusta llamarlo conflicto, pero voy a emplear esa palabra, hoy por hoy se ha movilizado a la arena de lo digital. Entonces nos damos cuenta cómo, si bien existen, yo qué sé, hablando de Twitter, existen muchísimos tweets que son, digamos, emitidos por, digamos, personas comunes y silvestres, pero también vemos que hay campañas que cuentan con grandes financiamientos, campañas que, o sea, es claro que están orquestadas desde quizás estadios gubernamentales, desde, yo qué sé, distintas fuerzas que apoyan al gobierno israelí. Entonces, podemos ver algunas cosas raras que andan sucediendo. Por ejemplo, cuando fue el ataque al campo de refugiados a Jabalía, el primer ataque que se hizo público, yo me encontré con que no había información. O sea, tweets en inglés o en español me resultaba súper complicado. Me puse a indagar mucho más y veías que había tweets en árabe, pero que tenían poca o nada de interacciones. Entonces veíamos que tweets que tenían 10, 12 horas tras haber sido publicados no habían sido vistos ni una vez o habían sido compartidos una vez, cero likes. Entonces me llamó un montón la atención y me di cuenta que quizás los tweets de gente en territorio estaban siendo silenciados, o bueno, sabemos que Israel ha atacado la infraestructura de Internet en Palestina. No únicamente estamos hablando de apagones, estamos hablando de que la infraestructura ha sido atacada. Hemos visto también este denominado shadow banning, que es esconder las publicaciones deliberadamente de temas que nos resulten un poco incómodos o que la plataforma dice, ¿sabes qué? Esto está un poco subidito de tono, vamos escondiéndolo. Entonces, eso también me he percatado. También hay algunas campañas, por ejemplo, lo de Pallywood, que no sé si es que Pablo o Marcelo lo han visto, saben de qué se trata. Es una teoría o una postura que habla de que todos los videos, toda la información que está saliendo de Palestina acerca de sus víctimas, de sus muertos, de sus mártires, es información falsa, es información fabricada en estudios con equipos de filmación, con equipos de cine, actores, etcétera, cuando la realidad es innegable. Asimismo, existen campañas para tratar de apuntar a la sociedad LGBTIQ más dentro de Palestina, haciéndoles creer que sí, Israel es la tierra prometida, acá pueden ser felices y libres y amarse en libertad, en tanto que en Palestina los asesinan, los matan. O sea, están tratando de apelar a distintas porciones de la población a través de las redes, aprovechando el carácter masivo de las redes para tratar de librar la batalla, ya no únicamente en el territorio palestino ocupado, ya no solamente atacando infraestructura crítica, sino también atacando digamos, lo simbólico, atacando también a las ideas, al pensamiento, y las redes sociales en este sentido han tenido un rol preponderante. Entonces, eso es algo que yo me he percatado y asimismo, bueno,
he visto cómo personas, como activistas que hablan a favor de la causa palestina están siendo censurados, sus voces están siendo calladas o por pronunciarse de una manera u otra en redes están siendo silenciados, despedidos de sus trabajos. O sea, es una ola de represión que está habiendo en contra de todo aquel que trate de apoyar a la causa palestina. Sí, así mismo es. Bueno, ahorita se nos acaba de ir la luz por los cortes que han estado habiendo. Sí, sí, para los que no Obviamente, estén en Ecuador y nos estén escuchando, sí, estamos en una época de apagones eléctricos por malas gestiones del gobierno, entonces, nada, pues se sí, nos fue la luz, esperemos que avancemos a grabar todo y si sí, no, eso pues sí. hasta donde lleguemos. Bueno, y nos quedamos aquí en claroscuro como cuadro de Caravaggio, al menos, por lo menos, darle una estética diferente. Sí, definitivamente lo que has dicho es algo muy cierto y la campaña, esta campaña de desprestigio y de deshumanización es una táctica finalmente política muy importante que se ha visto a lo largo de la historia, ¿cierto? El tema de las teorías de apelación a la teoría de la conspiración es una de las formas más sencillas que tiene la gente, o por lo menos las personas o las élites que están en el poder, quienes manejan realmente toda la parte política, la parte de gobiernos, la parte de relaciones internacionales, las decisiones económicas y las decisiones políticas. Apelan justo a esto debido a que es mucho más sencillo capturar la atención de las personas a base de una conspiración, ¿no? Y hemos visto también que esas campañas han sido utilizadas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ha sido bastante evidente, incluso en gobiernos actuales, en los gobiernos de Estados Unidos, y también de las muy reprochables actividades que tienen, de las políticas internacionales que tiene ese país. Apela justamente también a esas dinámicas, ¿no? Es el poder y quién está luchando por el poder mediático, ¿no? El aparataje mediático. Finalmente, quien gane esa guerra mediática va a terminar venciendo muchas guerras geopolíticas, ¿no? Entonces, esto es algo que ha pasado, y no solo con el pueblo palestino. No sé si es que el pueblo saharaui, por ejemplo, ha vivido un desprestigio similar a lo que se está viviendo actualmente. Yo quisiera agregar en esta línea de reflexión el tema de la autocensura, quizás de muchísimos internautas. Fíjense que hablar de un conflicto a lo mejor le pone en la orilla de la vigilancia de organismos de seguridad y la gente en redes, en el Internet, en fin, empieza a expresar su temor, su preocupación de que eventualmente sus comentarios o sus búsquedas o su postura puede ser sujeto de investigación de organismos de seguridad, ¿no? En torno al tema terrorismo, por ejemplo, esa es la narrativa que suele imponerse frente a un conflicto determinado. Frente al conflicto, yo también coincido con Sara, no me gusta mucho hablar de un conflicto, es más un proceso de liberación nacional impedido por una fuerza de ocupación. Pero finalmente la estructura esta de seguridad de Israel a través de los grandes medios de comunicación, de las corporaciones de comunicación, nos han impuesto esta narrativa del terrorismo. Dicho sea de paso, desde el punto de vista del derecho internacional, hasta el momento no existe un acuerdo explícito, tácito, para definir el terrorismo. Naciones Unidas incluso ha designado relatores especiales sobre derechos humanos y terrorismo y sus informes no han gustado mucho al establishment porque ellos también han hecho un abordaje para señalar que el terrorismo, entre comillas, no proviene exclusivamente de grupos no gubernamentales, sino que proviene también de estados y que se podría hablar de estados que promueven el terrorismo. En el caso de luchas similares como la lucha del pueblo saharaui, la lucha del pueblo palestino, nos enfrentamos entonces primero a este calificativo de terrorismo, ¿no? Cualquier acción que pone en cuestionamiento a la fuerza de ocupación es terrorista y ahí encontramos similitudes en las luchas. Cisjordania tiene un muro que viola el derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia de la Haya lo ha dicho,
El Sáhara Occidental tiene un muro de 2.700 kilómetros de extensión de norte a sur que divide el territorio saharaui y divide también a sus familias, un territorio que fue construido con asesoramiento israelí. Lo que ocurre, quizás por la magnitud, Sara ha mencionado que ahora las cifras son impresionantes en Gaza, pero también en Cisjordania respecto a las violaciones de derechos humanos, civiles, políticos, derechos económicos, sociales, digitales. También ocurre en el Sáhara Occidental. Reporteros Sin Fronteras ha venido documentando las violaciones al derecho a la libertad de expresión desde hace algunos años atrás, tanto en territorio palestino ocupado como en el Sáhara Occidental también ocupada. Entonces vamos a encontrar ciertas similitudes o patrones de dominio que incluyen el poder pues manipular la información, coartar la libertad de expresión, crear narrativas en redes, fomentar la autocensura en torno a estos procesos de liberación nacional, porque nosotros los calificamos así en el caso específico del pueblo palestino y del pueblo saharaui. Y tiene mucho que ver también con las repercusiones mediáticas, ¿no? Y cómo los medios llegan hasta ciertos lugares del mundo, porque obviamente nosotros estamos dentro de todo lo que es el aparataje mediático sionista, de todo el aparataje mediático de Estados Unidos. Entonces, también en el tema de redes sociales tiene mucho que ver esta censura que tú estás mencionando, Pablo, de esta autocensura, pero también una censura sistemática gracias a estas nuevas tecnologías que están habiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, palabras como las que acabo de decir, sionismo, genocidio, cosas que tienen mucho bagaje de significante, de significado en lo que se dice, están siendo completamente eliminadas, completamente censuradas de redes sociales como TikTok, como Instagram, como Facebook. Recientemente nos comentaba un compañero que había puesto algo con respecto al Estado sionista y mencionaba que Facebook le había alertado y le había dicho, sionista es una palabra un poco fuerte, ¿estás seguro que quieres decir eso? Es como, hay, esta lucha por el lenguaje, ¿no? Esta lucha por la forma en que nosotros percibimos a o uno u otro lado es muy grande, ¿no? Y este tema de la violación, de la censura, muchas veces uno no lo toma en consideración para lo que son violaciones de libertad de expresión o simplemente para deslegitimar la lucha también, ¿no? El hecho de palabras como terrorista no están censuradas, pero sí están censuradas palabras como genocidio, palabras como sionismo, palabras como limpieza étnica. Eso obviamente tiene mucho más censura de estas plataformas que terrorista o que jamás, cosas así. Entonces, ¿cómo es el rol de las nuevas tecnologías y cuál es la responsabilidad que tienen estas nuevas tecnologías en lo que estamos viviendo actualmente? Porque esto es como, claro, no es como tú bien mencionaste, no es un conflicto, no es algo ha aparecido tampoco esporádicamente desde el 7 de octubre, sino que es algo que se ha estado gestando desde muchísimo tiempo y ha sido también un proceso justo de ocupación y de respuesta del pueblo ante su soberanía y ante su capacidad de determinación, responder obviamente con una liberación, como tú estás diciendo, Pablo. Pero el tema de las tecnologías, ¿cuál es la responsabilidad de las tecnologías dentro de estos conflictos armados? Em, una idea antes de abordar tu inquietud. Recuerden ustedes, por ejemplo, que la población tampoco tiene acceso a medios de comunicación que tienen otra visión. El caso de Telesur en América Latina, Telesur casi está censurada, muy pocos oyentes, en fin, televidentes pueden tener acceso a Telesur, a Hispan TV, difícil acceder, o a RT, o a Sputnik, o Sí, incluso incluso al Mayadín acaba de ser al censurado, Mayadín, ¿no? prohibido. Fíjate que Ujú. sí, aparte de que les bombardearon sus instalaciones, el ejército israelí, entonces la situación es muchísimo más dramática. Y ahora, respecto al tema de las tecnologías, nos presentamos a un escenario también de debate jurídico en el ámbito de Naciones Unidas, ¿no? Los estados son los que construyen el derecho internacional,
en los foros globales, en la Asamblea General, en fin, donde se construyen las nuevas normas y los nuevos estándares de derechos humanos. Así es que esta nueva generación, si cabe el término, quizás hablar de la cuarta generación de derechos humanos simplemente con fines ilustrativos, didácticos, está sometida también a fuertes presiones. El lobby de las grandes corporaciones que tienen el control de la tecnología es enorme en Naciones Unidas. En el ámbito de derechos humanos acostumbramos a hablar de las puertas giratorias. Los CEO, los presidentes de las grandes corporaciones en algún momento se convierten en asesores de gobiernos o están cabildeando fuertemente en Naciones Unidas. Hace poco el Foro Mundial de Davos suscribió una suerte de convenio de cooperación con el secretario general de Naciones Unidas. Y uno se asombra cómo estos intereses económicos empiezan a presionar y a tener incidencia de enorme presión en el sistema de Naciones Unidas, donde deciden estos nuevos debates y este nuevo catálogo de derechos humanos como son el derecho a la tecnología. Así es que nos encontramos en terreno fértil. Yo creo que ahí necesitamos educar a los oyentes, a la población en general y a la academia, ¿no? Llamarle a un debate para enriquecer lo que los gobiernos podrían hacer, porque desafortunadamente nuestros gobiernos no tienen conocimiento de estos avances y suelen cometer a menudo muchos errores y muchas omisiones a nivel internacional. Pero yo ahí quería agregar algo, y es algo que yo he mencionado en los podcasts anteriores y que lo suelo decir con cierta frecuencia, y es que el tema del Internet, el tema de las redes sociales está en una especie de territorio gris, en donde, por ejemplo, no es como los estados que tienen sus leyes, sus reglas, yo qué sé, están sujetos a determinados acuerdos internacionales, etcétera. En el caso del Internet es como que, por ejemplo, cada plataforma tiene sus normas, sus términos y condiciones, pero sin embargo, estos no se aplican, digamos, con el fin que ellos promulgan. Por ejemplo, nos dicen que en Twitter, en Facebook, en Instagram, quieren crear normas para una convivencia sana, adecuada, sin violencia, sin discriminación, etcétera. Pero vemos que finalmente las plataformas no son neutrales. Acaban tomando partida por un lado o por otro de acuerdo a, yo me atrevería a decir que prima mucho el tema del interés económico, yo qué sé, las conexiones políticas, etcétera. Y es ahí cuando terminamos viendo que se censura a unos y se favorece a otros. A unos se les rinde, digamos, o más bien se les da ciertos beneficios, cierta apertura para que digan o hagan ciertas cosas, en tanto que otros son censurados. He visto algunos tweets últimamente de personas palestinas o incluso no palestinas, pero que simpatizan con la causa palestina, diciendo que hoy por hoy se está viviendo una suerte de miedo a hablar. O sea, no es únicamente como que, ay, me van a censurar Facebook, me va a censurar Twitter, etcétera. Estamos hablando de que hay gente que está perdiendo sus empleos por pronunciarse a favor de Palestina en redes. Estamos hablando de gente que, yo qué sé, eran consultores, pues ya han perdido posibilidades de que los sigan contratando por haberse pronunciado en redes. Entonces, vemos cómo el alcance del sionismo va más allá de únicamente la administración de Israel, sino que está irradiada por todas partes. Y las redes sociales son sin duda uno de ellos. De hecho, la semana anterior revisábamos acá en el CAT que The Guardian sacó una noticia de que se descubrió que Facebook había aceptado ustedes saben, hay estos anuncios pagados, ¿no? La publicidad que uno puede publicar. Y Facebook había aceptado anuncios en los cuales la gente estaba llamando a ejercer violencia en contra de los palestinos, a violentarlos. Y Facebook había aceptado ese tipo de anuncios. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? O sea, cuando uno quiere poner una u otra palabra, Facebook ya te advierte, ya te dice, hey, esa palabra es un poquito fuerte, piénsalo bien si la quieres utilizar, pero están aceptando anuncios pagados por parte de personas que están llamando a cometer actos violentos en contra de los palestinos. Entonces, o sea, hay un doble rasero impresionante en el manejo de las redes, o sea, nos hablan de comunidad, de integración, pero en realidad vemos que eso no existe. O sea, y al mismo tiempo, las redes son herramientas poderosísimas y creo que si no fuera por las redes, si no fuera por Twitter, por Instagram, probablemente conoceríamos muy poquito de lo que está sucediendo en el territorio palestino ocupado. O sea, lo que nos llega es
es realmente valioso, porque si confiamos en lo que nos dicen los medios tradicionales, pues conoceríamos poco o nada de la situación de allá. Sí, es Sí, completamente cierto. Perdón, Pablo, querías agregar no, algo. no, no, coincido plenamente con Sara y sobre todo este ámbito gris que ella ha mencionado es verdad. O sea, ahí hay todo un desafío para los estados que de alguna manera tienen que regular sin afectar el derecho al acceso a la información y a la tecnología, ¿no? Y ese es un debate que hay que ponerlo sobre la mesa, donde los estados no son los únicos que deben tomar las decisiones. Acá deben convocar a procesos incluyentes de debate con la sociedad civil, con la academia, en fin, porque hay mucho que decir en materia de regulación de tecnología y de Internet. No es una tarea exclusiva de los estados. Así es. Y justo hablando de este tema de los estados y de las políticas y de los gobiernos, ¿cómo está el tema de las relaciones internacionales que tiene Ecuador con Palestina? Pues no con Israel, bueno, con Palestina realmente, pues, territorio palestino ocupado, pero con Israel, con el Estado y el gobierno de Israel. ¿Y cómo eso finalmente podría afectar el desenlace o el apoyo que puede recibir el pueblo palestino en esta barbarie? Eh, el Ecuador tiene la virtud de tener en su constitución como uno de sus principios rectores de la política internacional el respeto a la libre determinación de los pueblos. Sin embargo, entre esa norma y la realidad vamos encontrando una serie de colisiones que no dejan de llamar la atención y que tienen efectos políticos, diplomáticos y jurídicos. Por ejemplo, la visita del presidente Lasso este año, a inicios de este año, a Jerusalén y algunas otras ciudades israelíes. En el ejercicio de su potestad, cualquier presidente puede ir a un lugar que le parezca conveniente, no a él personalmente, pero a los intereses del Estado que representa. Pero él fue a Jerusalén y abrió una oficina de innovación tecnológica y comercial, me parece, y solamente con esa decisión está colisionando con el derecho internacional. Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén, tiene, como lo había mencionado, una administración jurídica especialísima y el señor Lazo podía abrir la oficina que él quisiera de acuerdo a sus intereses como gobernante del momento en otra ciudad israelí, pero no en Jerusalén. Firmó un memorándum de entendimiento camino a un tratado de libre comercio y nos preguntamos si realmente existen condiciones para intercambiar productos entre Israel y Ecuador o qué tipo de productos. Ciertamente les debemos prestar atención al comercio de armas, al asesoramiento militar, a la tecnología de alto nivel que Israel puede entregar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, los sistemas de vigilancia facial o de control facial en aeropuertos, en las vías, en espacios públicos, el uso de programas de espía como Pegasus, que finalmente fue develado a raíz del espionaje marroquí a los móviles, a los celulares personales de Pedro Sánchez, de su ex canciller, del propio presidente Macron. Entonces, atrás de un ingenuo memorándum de entendimiento y tratado de libre comercio con Israel, lo que existe son otro tipo de intenciones y otro tipo de comercialización. Y finalmente, estamos siendo testigos que el presidente Noboa acaba de tener un primer tropiezo en política internacional, a nuestro juicio, al designarle a la señora vicepresidenta como embajadora para la paz, con sede en Tel Aviv para eh, eh, intervenir frente al conflicto de Israel y Palestina. El presidente Noboa puede tomar las decisiones desde el punto de vista del derecho administrativo que más crea pertinentes, pero si lo hace, pues piense primero en otro perfil, algún especialista, algún internacionalista experto en derechos humanos, en paz, en resolución de conflictos. Nos da la impresión que una agenda interna, doméstica, probablemente de contradicciones entre sus aliados que les llevaron al poder, le hace tomar esta decisión que tiene una connotación diplomática internacional muy grave. Tú intervienes en un conflicto con una delegada o un delegado de esa naturaleza
Si las partes en conflicto te aceptan como mediador o te preguntan o te consultan o te invitan. Y la pregunta es, no sé si Palestina pidió expresamente a Ecuador un delegado especial, no sé si el Estado de Israel lo hizo, no sé si la Liga de los Estados Árabes, que tienen mayor incidencia en esta situación, ha tenido contactos diplomáticos con la Cancillería ecuatoriana o la Organización de Países Islámicos, la Organización de la Conferencia de Estados Islámicos lo hizo. Entonces, hay otros actores con enorme poder de decisión en este tema. Ecuador en este momento está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es verdad, pero nos llama la atención sus abstenciones en las votaciones. Me he tomado el tiempo suficiente para leer varias actas de debate del Consejo de Seguridad, fijándome que el delegado ecuatoriano participa en esas sesiones y no tiene ninguna intervención. No podemos ser invitados de piedra. En diciembre, Ecuador preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ecuador forma parte del Comité de Naciones Unidas para los derechos inalienables del pueblo palestino. Ese es su ámbito específico para la defensa de los derechos palestinos. Ha presidido 3 ocasiones el Comité Especial de Descolonización y forma parte de la 4ª Comisión de Naciones Unidas, donde se tratan los temas de descolonización, de colonialismo. Y si hablamos de Israel y Palestina, debemos hablar de colonialismo. Este es un Sí, tema de colonialismo, de liberación nacional, en fin. Entonces, realmente la situación de Ecuador se presenta como un desafío en el ámbito internacional y esperamos que pueda asumir los roles que tiene. Ya los tiene. No sé por qué el presidente Noboa asigna un rol a una persona inexperta, por más que sea la vicepresidenta de la República, un rol de extrema delicadeza cuando el tema tiene que ser discutido en Naciones Unidas. Sacar los temas de Naciones Unidas nos pone un riesgo gravísimo. Los propios hermanos palestinos nos pueden contar el efecto que tuvo sacar las discusiones del ámbito de Naciones Unidas y llevarlas a la conferencia de Oslo, por ejemplo. Los así es. palestinos son muy críticos respecto a los impactos y a las consecuencias de las discusiones en la conferencia de Oslo. Sí, y cuáles también serán las intenciones de Noboa y de los gobiernos. Ya, Eso sonó más a castigo político, a exilio. totalmente, sí. Sí. Sí, pero incluso, bueno, también en el tema de las relaciones internacionales con Israel, Israel también exporta mucho el tema de seguridad, el tema de vigilancia. Eso también, la industria en eso es muy, muy grande. Y también dentro de lo que se ha visto también del relacionamiento que ha tenido Lazo, los gobiernos anteriores, con Israel, justo en este ámbito, ha sido muy preocupante, porque, por ejemplo, Sara, ¿qué significaría? Justamente ese impacto en nosotros, o sea, ¿qué impacto tendría todo este tema de la hipervigilancia que están queriendo poner en Ecuador, justo con estas relaciones comerciales con Israel? O sea, pregunta un poco complicada, porque no sabría contestarte así a ciencia cierta o con precisión. Pero recordemos que, por ejemplo, sí, como ya nos lo comentaba Pablo, hay estas intenciones de cerrar acuerdos de libre comercio, etcétera. Habitualmente en estos tratados de libre comercio también entra el tema de software, entra el tema de tecnología. Entonces, habría que pensarnos cuáles son las pretensiones por ahí. Recordemos que, bueno, para quienes nos estén escuchando desde afuera, Ecuador está atravesando una crisis de inseguridad brutal. O sea, hablamos de que creo que llevamos más de 4.000 personas que han sido asesinadas de manera violenta en el país y los gobiernos están, bueno, el gobierno que tenemos actualmente es súper reciente, recién posesionado la semana anterior, pero todos comparten la misma, digamos, esta propuesta de combatir la delincuencia, de más vigilancia, de cámaras por acá, cámaras por allá, que, o sea, se está abordando el problema de una manera securitista en lugar de enfocarse realmente en las fuentes de los problemas. Aunque bueno, creo que en el estado actual en el cual, digamos, está la violencia en el país, o sea, creo que sí, tal vez se requieran acciones más contundentes y en distintas áreas. Pero habitualmente el tema de la vigilancia es algo que resuena mucho. Y en eso Israel es sin duda alguna de los mayores proveedores a nivel mundial. No, no nos
digamos, no nos salgamos un poquito del tema de lo que está sucediendo en Palestina. Recordemos que la Franja de Gaza es sabido que es prácticamente un laboratorio de prueba de las tecnologías israelíes en cuanto a vigilancia, reconocimiento facial, el monitoreo de los ciudadanos. O sea, recordemos que es la más grande prisión a cielo abierto en el mundo. Entonces, hablamos de que existen, recientemente salió este reporte de el armamento que disparaba utilizando inteligencia artificial y cómo lo estaban probando en los puntos de control, en los checkpoints en Gaza. Entonces, dudo que ese tipo de tecnologías llegue acá porque creo que sería ya, o sea, sería bastante extremo, pero no nos olvidemos que también Israel, entre otros países, por ejemplo, ay, se me fue, de Europa del Este, Grecia también, son productores de estos software de vigilancia, como ya mencionó Pablo, Pegasus, y que son vendidos principalmente a los estados. Entonces, no sería de extrañarnos que también Ecuador estuviera contemplando algún tipo de acuerdo respecto a este tipo de tecnologías y que en realidad a nosotros como ciudadanos lo que se suele hacer habitualmente es decirnos, bueno, vamos a utilizar esto para combatir el crimen organizado, la delincuencia, etcétera, el narcotráfico, pero realmente es súper complicado que los límites, digamos, límites aceptables de la vigilancia se respeten. ¿Qué nos asegura que esa tecnología no va a ser utilizada después para espiar a opositores políticos, disidencias, gente que le resulte incómoda al Estado? Entonces, hay que mantener un ojito ahí en realmente, digamos, estos acuerdos bilaterales entre Ecuador e Israel, porque seguramente habrá algo relacionado al uso y la compra, ¿no?, de este tipo de tecnologías y es algo que realmente debería importarnos más. Me parece que es clave y es importante que utilicemos la mirada de los derechos humanos como el paradigma, como el paraguas para entender estas nuevas miradas, la ciencia, la tecnología, los derechos digitales. Yo creo que ese es el más importante instrumento. Desde los derechos humanos, analizar una política pública que quizás el Estado ecuatoriano pudiera diseñar sobre derechos digitales desde un enfoque basado en derechos humanos. La igualdad, el acceso, en fin, yo creo que por ahí tenemos el desafío que nos permitirá luego descifrar circunstancias coyunturales o circunstancias globales. Creo que el paraguas de derechos humanos nos ayuda a entender los desafíos que tenemos en materia de tecnología este momento. Totalmente, debería realmente preocuparnos porque muchas veces nosotros damos por asumido el tema tecnológico, ¿no? Incluso por temas de desconocimiento, la gente no se hace mucho cargo de los desafíos tecnológicos que estamos viviendo y como el tema de la hipervigilancia, el tema de lo que nuestra actividad en redes sociales tiene mucho que ver también con temas corporativos, temas capitalistas, pero está íntimamente relacionado a temas políticos. Entonces, creo que también es importante, nuevamente, como nosotros como CAD, realzar el tema de la autonomía digital, el tema de también el hecho de hacernos nosotros responsables de nuestra actividad en redes, el defender también el tema de la privacidad, el defender el tema de la anonimicidad, sobre todo porque se vienen épocas muy difíciles en cuestiones ya políticas, en cuestiones de expresiones políticas a favor o en desacuerdo de algún proyecto. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta. Lamentablemente, tenemos también agendados dos entrevistas más. Nuestro tiempo es muy limitado. Este tema da para hablar horas y horas, pero tenemos que tratar de encajar todo, así que queremos agradecer. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros, habernos expuesto estas tesis muy, muy importantes que reflejan mucho cómo es el tema y el conflicto, la ocupación y el tema de la liberación del pueblo palestino en su tierra ocupada por el Estado de Israel. Muchísimas gracias por haber venido. También tenemos dos entrevistas más. A continuación vamos a pasar una entrevista que hizo Sara
a Maher Saad, que él es profesor de idiomas y es un ciudadano palestino que es residente en Ecuador. Nos va a hablar un poco de la perspectiva de él como ciudadano palestino ante toda esta problemática que estamos viviendo actualmente. Buenos días, Maher. Bienvenido a nuestro podcast Hablemos de Privacidad. Nos da muchísimo gusto que nos puedas acompañar esta mañana. Y bueno, para nosotros es realmente importante conversar contigo porque no podríamos hablar acerca de Palestina sin hablar con un palestino. Entonces, bienvenido al programa. Gracias, Sarita, muy amable por la invitación. Muy amable. Ok, bueno, empecemos. Queríamos conversar contigo precisamente porque queremos conocer tu experiencia al ser un palestino residente en el Ecuador. ¿Cómo has vivido el conflicto? Aquí me refiero específicamente a cómo has accedido a la información. ¿Te ha resultado complicado? ¿Te has topado con dificultades al tratar de conocer qué es lo que está sucediendo a través de redes? ¿Por qué vías lo has hecho? Bueno, yo no he seguido las vías tradicionales. Normalmente sigo las noticias todos los días. Así haya una tensión, haya problemas serios o menos, a través de varios canales, ¿no? De varios idiomas diferentes. Y también al mismo tiempo analizo las noticias que leo, que escucho, si es de parte de Europa, a través de medios de comunicación alemanes o desde el Medio Oriente, a través de medios de comunicación árabes. Por suerte o tengo la suerte de poder seguir esas noticias en todos los idiomas, en inglés también. Entonces, me formo una idea, según mis conocimientos previos, qué es lo que está pasando de verdad. Ujú. Y, por ejemplo, respecto al tema de redes sociales, ¿has visto algún tipo de cosa extraña, cosa rara? ¿Por qué te hago la pregunta? Nosotros que hemos estado siguiendo el tema igualmente, nos hemos topado con que ha existido ciertos comportamientos extraños. Te hablo, por ejemplo, en el caso particular de Twitter, hemos visto cierta censura, ciertas publicaciones son ocultadas, ciertas personas que han hablado sobre el tema palestino son de algún modo sancionadas, sus cuentas han sido eliminadas, etcétera. ¿Tú has podido ver eso? ¿Has visto eso quizás de allegados, amigos que están en territorio? Bastante, bastante. Hay algo que podemos llamar que serie de brujas que están cometiendo los medios de comunicación. Cada voz que está defendiendo a la parte palestina, al lado palestino, está siendo censurada. Hay personajes, periodistas o críticos o personajes que son importantes para la opinión pública, que cuando comienzan a opinar, diciendo la verdad, lo que sucede desde el punto de vista palestino, reciben en primeras instancias una advertencia de que si usted no cambia su contenido, si usted no toma la versión que nosotros queremos promover, convencer a todo el mundo, su cuenta será clausurada. En el caso que lo haga, usted será recompensado. Y había muchos personajes en Medio Oriente, sobre todo, que han sufrido esto. Por otro lado, también en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, también vemos el incremento de personas que se interesan para seguir las noticias y también que participan y retan a medios de canales o medios de comunicación o canales de comunicación de que se los censuran y efectivamente vemos que la causa palestina está siendo más conocida en el mundo occidental, en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos por esta razón, por la actividad incansable de estos jóvenes norteamericanos. El movimiento Black Lives Matter se ha unido a difundir la causa. Hay una gran cantidad de estudiantes universitarios en universidades norteamericanas prestigiosas, tanto de origen Medio Oriente, pero también de norteamericanos de fe judía que han llegado a un nivel de conciencia de justicia social tan avanzado de que ahora reconocen que tienen que luchar todos contra el mismo enemigo, que es el asesino del pueblo palestino. Muchas veces son enfrentadas esas personas a través de reporteros o entrevistadores de los canales clásicos que son propiedad del movimiento sionista, Fox News o CNN o BBC, y aún así hacen llegar su opinión, hacen llegar su voz y dejan en ridículo
obviamente a la tesis cínica de que los palestinos están siendo víctimas, también muriendo, pero están siendo son no solamente víctimas, sino la razón de ese masacre. Es culpa de ellos, de por qué mueren, cómo se mueren y por qué se mueren. Entonces, a nivel de medios de comunicación, hay una tendencia que está eh, tomando un rumbo positivo a favor de la causa. Hay más gente que conoce la verdad, hay más gente que sigue la verdad, a pesar de que sus voces tratan de ser silenciadas, porque corta Israel, por un lado, el Internet, servicios de comunicación en la Franja de Gaza, pero a través de los colaboradores o periodistas o personal extranjero que se encuentra en esta área, también llegan las noticias, llegan los videos, llega el trabajo periodístico y nadie puede cerrar el ojo ante lo que ve, de los niños caídos, de los hospitales destruidos, de las personas, hombres, mujeres, ancianos masacrados por el ejército israelí. Entonces, es un intento fallido, yo creo que de esos medios. Por un momento, Elon Musk ha dicho que, mostrando su curiosa simpatía con el sionismo, ha mostrado que mandar un mensaje al ejército israelí diciendo que mientras más matas de palestinos, más creas de luchadores de Hamas. Eh, Al sentirse presionado, arrinconado, dijo, vamos a hacer algo a favor de Israel ahora, censuremos de manera masiva, cerremos de manera masiva todas las cuentas a favor de Palestina, todos los que publican, indican algo a favor de Palestina, todos los que publican una imagen con la bandera palestina, usan la parte palestina, la palabra palestina. De hecho, hoy en día también hay los llamados influencers, ¿no? Los llamados, las personas que tienen influencia, tienen sus seguidores en cuentas de TikTok, en cuentas de Facebook, en cuentas de Instagram, que advierten cómo hacer llegar su contenido sin ser censurado. Hay personas que opinan, cuando escriben la palabra Palestina, no deben escribirla de forma tradicional, las letras continuas, sino separar letra, espacio, letra, espacio, letra, espacio, o cambiar números por cambiar letras por números, o escribir una letra a su vez en el idioma árabe y escribir la siguiente letra a su vez en el idioma inglés, con una letra del vocabulario inglés. Entonces, también eso ayuda mucho para que la gente, claro, va a identificar la palabra palestina, que es la palabra clave, o la palabra Hamas, que es la palabra clave, y va a entender de qué se trata y va a poder llegar a este contenido. A cambio, desde el otro lado, si es un medio de comunicación israelí o pro-israelita, va a publicar lo que quiera sin censura. Entonces, sí hay bastante trabajo a favor y en contra de la verdad en este campo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hemos visto cómo cada vez más voces se van sumando para apoyar al pueblo palestino, para denunciar el genocidio en contra del pueblo palestino, pero asimismo vemos que existen verdaderas campañas donde es claro que existen muchísimos recursos para tratar de trastocar la verdad. Por ejemplo, existen estas campañas de, bueno, que ahora se conocen como Pallywood, que están diciendo que todos los videos, todo el informe sobre cifras acerca de las víctimas no es más que falsedades, que todo es fabricado, que hecho en poco más en estudios con equipos de cine, etcétera. ¿Qué opinión te merece eso? O sea, que un conflicto que es tan visible y no de ahora, no desde octubre 7, sino desde hace 75 años, incluso mucho más atrás. ¿Cómo, o sea, cuál es tu opinión sobre este tipo de teorías, ¿no? O sea, tratar de negar algo que ya a los ojos del mundo es totalmente innegable. Es algo que causa a veces en cuando momentos de risa, ¿no? Porque por más tecnología que disponen, por más poderosos que pretenden ser tecnológicamente para promover sus mentiras, por más actuaciones que fabrican, no pueden borrar las propias entrevistas que ellos hacen a ciudadanos de ellos mismos. El momento cuando Hamas liberó a unas personas de tercera edad que eran rehenes en Gaza, no podían manipular las palabras que habían dicho, que fuimos tratados correctamente, que fuimos tratados bien, que nos atendieron, nos dieron de comer y medicina y nos liberaron, o sea, desmintiendo el cuento
falso del lado israelí, que son, los palestinos son salvajes, que jamás es una organización criminal. Y tarde o temprano las mentiras que ellos mismos fabrican son desmentidas porque hay suficientes personas, digamos, hoy en día, suficientes personas que sí analizan, estudian los videos que son la fabricación al estilo Hollywood o Bollywood, como podemos llamar. Bollywood es el cine hindú, ¿no? Donde la exageración es algo común. Entonces hay personas que se dedican a analizar la fabricación de videos del lado israelí y de encontrar el detalle técnico que desmiente la versión, la actuación. Cuando viene un soldado israelí, entra a una casa de una familia palestina, señalando hacia la pared de que esas son las operaciones planificadas en contra de nuestra civilización civil. Estos son los artefactos que usan los de Hamas para matarnos, destruirnos. Y cuando uno se acerca, hace un zoom en la cámara, ve el texto, encuentra días o palabras escritas en árabe que dicen lunes, martes, miércoles, jueves, encuentran cosas como limpiar la casa, lavar los platos, esas cosas. Encuentran secador de cabello que se convierte, según el soldado israelí, en un artefacto mortal, ¿no? Entonces, tarde o temprano, cada mentira de ellos sale a la luz. Lo que ellos no pueden desmentir y tratan de tapar más bien son los videos reales tomados con celulares comunes, convenientes, con poca o mucha tecnología, donde aparecen los niños muertos abrazados por sus padres, donde las madres despiden a sus hijos o los hijos despiden a sus madres en los hospitales, donde el caos reina en los hospitales de Gaza. O sea, están perdiendo la batalla a nivel mediático, bastante, bastante. Por eso su discurso político está tomando un rumbo más radical. O sea, hoy en día no encuentro manera más justa para describir la arrogancia, la prepotencia de esta política pro-israelí en medios de canales, sobre todo franceses, alemanes. Yo sigo muchos medios de canales alemanes, están tomando un discurso bastante radical, que están dispuestos a morir, a hacer lo que sea para defender a Israel. Un alemán jurando morir por alemán, un alemán defiende radicalmente, calificando inclusive a las manifestaciones en las calles de Berlín como antisemitas, desconociendo que él mismo es el dueño del antisemitismo, el alemán mismo es quien trajo al mundo el antisemitismo, el alemán es el mismo que perseguía y mataba y quemaba vivo a los judíos, y ahora cuando una persona levanta la bandera para salir en la calle, resulta antisemita. Y la gente, a veces hay gente tan ignorante que cree el antisemitismo es árabe, ignorante que los árabes mismos son igual de semitas como los israelíes. O sea, uno no puede decir yo soy antisemita porque yo mismo soy semita, entonces voy a ser contra mí mismo. En cambio, los alemanes, los franceses, los ingleses, sí tienen un historial muy largo de antisemitismo, no solamente en Alemania. De hecho, mucho del pasado está siendo tapado de que había persecución sistemática de partes de gobierno de tanto Rusia, Francia, Polonia, Inglaterra, Alemania, Austria, Suiza, contra todos los propios ciudadanos de ellos de religión judía. Y ahora encuentran a la víctima más fácil, ¿no? Al palestino, que es antisemita, siendo el palestino mismo árabe. O sea, esa absurda lógica se desmiente a sí misma, no hace falta desmentirla. De acuerdo, no se trata únicamente de asesinar a la gente, de arrasar con el territorio, con la infraestructura, sino también de matar lo simbólico, de atacar lo simbólico. Entonces, bueno, Máger, estamos llegando al fin de la entrevista. Ya para cerrar, quisiera que nos cuentes, ¿tienes amigos que están en Gaza? ¿Tienes familiares que están en Gaza? ¿Has podido saber de ellos? ¿Cuál es la situación por allá? Y bueno, antes de que me puedas contestar, te agradezco una vez más por aceptar nuestra invitación y bueno, adelante. Sí, Sarita, sí tengo familia, tengo muchos primos, una tía en Gaza, sí tengo primos en Cisjordania y lamentablemente no se puede tomar contacto con ellos, llamarles, ni pueden recibir llamadas. Para ellos es sumamente difícil sobrevivir, mucho menos pueden a veces comunicarse por la censura, obviamente. A través de otros primos y sobrinos que tengo en Jordania puedo llegar a saber tal vez algunas noticias pequeñas sobre ellos.
Yo podría al final nada más que agradecerte por ese espacio, ese tiempo y compartir, porque viviendo aquí en Ecuador tanto tiempo, yo sé que sufrimos muchos de síndrome de pérdida de memoria. Nos olvidamos que ha pasado nuestro pasado, pasado cercano, volvemos a votar por lo mismo a la derecha siempre. La gente nos se olvida rápido lo que han hecho gobiernos de derecha como el de Lazo, volvemos a votar por otro bananero millonario. Mucho menos nos vamos a acordar de los crímenes de guerra que han causado, crímenes contra la humanidad que han causado los países como ¿no? Estados Unidos o Israel en todo el mundo, y poco menos podemos entender la verdad sobre Palestina. Entonces la gente necesita refrescarse, hacer un trabajo más mediático para acordar a la población local que tenemos aquí. Recién veo ayer que la vicepresidenta en un juego político fue enviada para negociar, para aportar a la paz en Israel. Yo también todos los días me enfrento en esa situación de que la gente me dice, Israel es tierra, y le digo, siempre tengo que corregir, ¿no? A la persona con quien habla conmigo, esa tierra no se llama Palestina, Israel se llama Palestina. Entonces, un trabajo continuo, diario. Aquí necesitamos también gente que concienticen a otros, que les hagan entender una vez más y una vez más qué es la causa real. Y bueno, esa fue la entrevista que pude hacerle a Maher este fin de semana y creo que es imprescindible poder conversar acerca de estos temas con una persona palestina, porque mucho se habla del tema, pero habitualmente vemos en redes, vemos en los medios de comunicación tradicionales a expertos israelíes o expertos norteamericanos, etcétera, pero pocas veces se da cabida a las voces palestinas. Entonces, creo que es un ejercicio súper interesante para conocer su perspectiva y creo que además aquí hay un factor súper interesante que es la perspectiva de un palestino que está fuera de su tierra, pero que aún así mantiene las conexiones con sus familiares, con sus amigos y que ha podido evidenciar las dificultades al momento de contactarse con ellos, al momento de tratar de encontrar información sobre lo que está sucediendo. Claro, y todos los desafíos que hay de por medio, siempre es importante, justamente como tú mencionas, ver el otro lado de las cosas, no quedarnos únicamente con lo que nos están bombardeando de los medios oficiales, porque siempre va a ser verdades a medias, ¿no? Y ahorita nos acabamos de dar cuenta de justamente la importancia de escuchar también a la otra parte afectada. Pero bueno, debido a esto también tenemos otra entrevista. Esta entrevista la hice yo. Estuvimos también con una de estas organizaciones porque existen también organizaciones internacionales que están muy pendientes de lo que está ocurriendo en Palestina y están también mostrando su apoyo al pueblo palestino y a todo lo que está viviendo en la actualidad. Y estamos con una de esas organizaciones que son las personas de BDS, que es boicot, desinversión y sanciones. Muchísimas gracias, gracias por haber venido, gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado la invitación. Por favor, si es que te puedes presentar con todos y con todas para tener un poquito más claro. Claro, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Andresa, soy abogada, internacionalista, especialista en Derecho Internacional y trabajo en el equipo del Comité Nacional Palestino, que es una coalición de más de 200 movimientos de la sociedad civil palestina, del movimiento BDS, que como dijiste es boicot, desinversión y sanción. Eh, y yo trabajo en la coordinación de Latinoamérica. Yo soy la coordinadora de Advocacy, Incidencia y Campañas, y conmigo trabaja un compañero que está en la comunicación también. Así que en el equipo del BNC que llamamos, ¿no? Que es BDS National Committee o el Comité Nacional Palestino del Movimiento BDS, estamos dos, pero el BDS tiene sus ramas en todos los países de Latinoamérica. Entonces, más o menos nosotros hacemos el puente entre los BDS de los países de Latinoamérica con el Comité Nacional Palestino. Y yo soy brasileña, estoy basada en São Paulo, pero estoy responsable por actuar en toda esta parte de Latinoamérica, ¿no? Muchas gracias, bienvenida. ¿Podrías contarnos un poquito más de qué se trata? BDS, ¿es un movimiento, es una organización?
¿Cuáles son los principios? ¿Podrías hablarnos un poquito más de eso, por favor? Claro, BDS es una coalición de movimientos, no es un movimiento, es un movimiento, no es una organización única como tal. La unidad administrativa que tiene es justamente el Comité Nacional Palestino, que es una unidad administrativa solo de organización del movimiento. El movimiento surge con más de 170 movimientos de sociedad civil palestina, entre sindicatos, entidades sindicales, movimientos feministas, movimientos de derechos humanos, organizaciones, etcétera, que se inspiran en el movimiento de boicot al apartheid de Sudáfrica, que fue muy bien exitoso, bastante exitoso, en una década antes más o menos, un poco menos, en desmantelar el apartheid sudafricano. Y en 2005, entonces, estos 170 movimientos forman BDS. Y nada más es que una coalición de estos movimientos que llaman por campañas de boicot, desinversión y sanción. Estas campañas, o sea, cada letra tiene un sentido. Boicot, que son, están previstas no solo que estados pueden hacer relativo al Estado de Israel. Entonces, partiendo del principio que los palestinos y palestinas tienen que tener derechos humanos iguales, este es el principio fundamental, básico de BDS, y que hay un estado de apartheid, ¿no? Ese también es una premisa fundamental. Entonces, de ahí, que entonces claman y llaman por campañas de boicot al Estado de Israel por parte de estados y también por parte de organizaciones de otros países. Desinversión, eso es más para empresas, o sea, que saquen inversiones del Estado, y sanción por parte de estados y también de organizaciones internacionales y foros internacionales. Los tres puntos principales de demanda de la sociedad civil, como ustedes bien pueden imaginar, la sociedad civil palestina es heterogénea, o sea, no, cada uno tiene sus puntos de vista y todo, pero lo que sí están de acuerdo, y por eso que el BDS es considerada la más grande coalición, porque tiene estos puntos de acuerdo, están los tres puntos principales, ¿no? El primer de ellos es la destrucción de los muros, ¿no? Los muros y el desmantelamiento del apartheid. Entonces, eso es fundamental. La desocupación de todas las tierras árabes, o sea que están invadidas y ocupadas hoy por el Estado de Israel. Y el tercer punto es el derecho al regreso de los refugiados palestinos y palestinas que están en varios países en el mundo, sobre todo en los países árabes vecinos, en campos de refugiados. Entonces, partiendo de estos tres puntos de demanda, llaman por campañas de un movimiento no violento. Entonces siempre ha trabajado con la resistencia no violenta, aunque reconoce, como lo hicieron varias resoluciones ya de la ONU, siempre trabajando dentro del derecho internacional, toda la posibilidad de resistencia al pueblo palestino, ¿no? Pero esas son las líneas de BDS. ¿Y son más o menos unos lineamientos parecidos o se intenta hacer lo mismo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Durante la época del apartheid, ¿no? Simplemente ser llamado internacional para la desimpresión, para el boicot y hacer una especie de aislamiento económico hacia Israel para que pueda realmente tomar las acciones que deben corresponder y que paren el genocidio. Exactamente, porque lo que pasa, como pasó en Sudáfrica en su momento, es que Israel es un estado completamente al margen de derecho internacional. Yo como profesora y maestra de derecho internacional, mis alumnos siempre me preguntan, pero eso no funciona. Y yo siempre digo, bueno, funciona para algunos y para otros no. Israel, o sea, las instituciones internacionales sí tienen poder cuando les conviene, ¿no? A eso vemos, por ejemplo, con derecho internacional económico, entre otros, pero con derechos humanos y cuando son aliados del occidente, por ejemplo, no funciona. Israel viene violando y ya hay miles de resoluciones de la ONU, también informes de varias organizaciones de derechos humanos y todo,
documentando todos los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y ahora crímenes de genocidio que Israel viene cometiendo y completamente al margen del derecho internacional. Nunca sufrió una sanción y sabemos también todo el bloqueo de mediático que enfrentamos en esta disputa narrativa. Entonces BDS se inspira mucho en el movimiento que pasó en Sudáfrica para realmente debilitar el Estado de Israel económicamente y también en términos de opinión pública. Por eso también trabajamos con el bloqueo y el boicot cultural, académico, etcétera. Claro, más o menos entrar en una guerra mediática, ¿no? Que es lo que se está viviendo Claro. ahorita, justamente hacer contra todo el aparataje sionista que tiene los medios internacionales, ¿no? Están controlados justamente por estas potencias hegemónicas. Entonces es bastante complejo. Lo único que toca hacer ahí realmente es organizarse y hacer contrainformación ante todo esto. Sí, justamente hablando un poquito del tema de lo de derechos digitales. ¿Cómo verías tú encaminadas las resoluciones o las acciones de BDS dentro de este mundo digital? Me imagino que también han sido víctimas de censura, han sido víctimas de desplataformeo de las plataformas digitales. Cuéntanos un poquito de la experiencia en ese aspecto, por favor. Sí, de hecho, sí, hemos tenido un montón de problemas. Tenemos algunos puntos, o sea, hay yo creo que lo que tenemos hoy, que no había en los 90 con Sudáfrica, es que tenemos la posibilidad de disputar el espacio también, o sea, de hacer llegar la información, pero es eso, o sea, están totalmente controladas, incluso las propuestas de reglamentación que hay son totalmente instrumentalizadas, ¿no? Entonces, desde BDS vemos, o sea, utilizamos, por supuesto, las grandes plataformas porque tenemos que disputar el espacio, pero hemos percibido en este tiempo, principalmente después del 7, pero antes ya pasaba. O sea, en Twitter, en Instagram, etcétera, siempre bastante censura con términos de Palestina. Nuestra entrega de contenido es siempre disminuida. Yo personalmente ya tuve varias historias removidas, mis compañeros también. Aunque, por ejemplo, desde BDS tenemos un entrenamiento, ¿no? De que subimos y todo por cuestión de seguridad también, por nuestro staff que está en Palestina y todo, y ya sabemos, tenemos entrenamiento de media, o sea, ya sabemos mejor cómo navegar en estas plataformas, pero sí, o sea, sobre todo después del 7 tuvimos, por ejemplo, subimos denuncias de colaboradores, ¿no? Porque nosotros sobre todo trabajamos con colaboradores en todo el mundo, de colaboradores que tuvieron la palabra terrorista añadida en sus perfiles, ¿no? Que hablaban de Palestina, bueno, un montón de cuentas en Twitter que fueron desactivadas, bloqueadas, hashtags que no se pueden subir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hashtags, campaña de hashtags que hacemos o movilizaciones en días específicos que siempre están obteniendo censura y también específicamente y más estratégicamente tenemos una campaña que se llama No Tech for Apartheid, que es sobre todo enfocada en las grandes corporaciones de tecnología, Google, Amazon, Meta, etcétera, Facebook, que justamente enseña cómo estas plataformas, estas corporaciones están favoreciendo justamente la ideología sionista y el lobby sionista, ¿no? Entonces, siempre trabajamos y desde el BDS no se trata solo de un boicot individual, ¿no? Claro, el boicot individual es importante para crear conciencia, pero desde nuestro entendimiento mucho más importante es el boicot estratégico. Entonces, es trabajar, por ejemplo, con las universidades, con los centros académicos de investigación y todo para crear conciencia de la importancia de los softwares libres, en fin, de presionar a estas corporaciones para que por lo menos, ¿no? Rompan sus lazos o no favorezcan tanto el régimen de apartheid y el lobby sionista, etcétera. Entonces también tenemos esta campaña que se llama No Tech for Apartheid,
que es bastante también fuerte en nuestro rol de campañas, ¿no? Y de último y un poco más grave, por así decir, es que los softwares de espías, ¿no? Que, o sea, tal vez la mejor traducción fueran espías informáticos, porque hay también hardware, no son solo softwares, que o sea, varias personas de organizaciones de la sociedad civil palestina ya sufrieron con espionaje, y bueno, hay un montón y hoy quien controla el mercado es Israel. O sea, las más grandes compañías de spyware hoy son israelíes, aunque se basaron en Europa, en Luxemburgo, en Chipre y todo, están basadas ahí, pero son israelíes, tienen capital israelí y testan en palestinos y después venden la tecnología, sobre todo a países del sur. Entonces ya tenemos bastante documentado casos en México, claro, en Arabia Saudita, en Palestina varios, en Uganda, casos de persecución de defensores de derechos humanos, prisión indebida, espionaje, etcétera. Entonces también hoy, dentro de nuestra línea de boicot y embargo militar, que sin duda es una de las más fuertes que tenemos, la parte de spyware es súper necesaria y es una de las que más invertimos hoy nuestra energía, ¿no? Para sensibilizar los países de Latinoamérica y yo personalmente que trabajo en Latinoamérica, que entiendan la importancia de reglamentar y prohibir la compra de spywares, sobre todo de compañías israelíes, pero las que sea, o sea, el llamado a la sociedad civil palestina es los softwares que sean, porque lo que pasa es que las compañías israelíes también, cuando por ejemplo, entraron en la blacklist de Estados Unidos y crean una nueva compañía, con una nueva cara para continuar vendiendo Hacer un tecnología, bypass ¿no? ahí legal, seguir Exacto, para vendiendo. continuar vendiendo Pegasus y ahí tenemos ya información, el software más conocido se llama Pegasus, tenemos información también que se usó en Brasil, ahí en Colombia, todavía estamos colectando esta información, Incluso líderes pero políticos han sido infectados con líderes Pegasus. políticos, ajá, exactamente. O sea, persecución política en Brasil, todavía estamos tratando de colectar. Lo que sí tenemos es México, seguro, pero en Brasil también el Lava Jato, que fue la investigación que arrestó a Lula, etcétera, que fueron usados en contra de políticos de Brasil de oposición, ¿no? Y lo que es más impresionante es que estos softwares se actualizan en todo momento, entonces la última versión de Pegasus, el 3.0, no solo te copia toda la información, te expiona, pero te añade información en el teléfono y en el correo y todo. Ujú. Entonces es un nivel así muy peligroso. Hipervigilancia ya, autoritarismo Total, gigantesco. Sí. ciberseguridad, totalmente. Y ahí está todo lo de ciberseguridad, ¿no? De algoritmos y todo esto que ya imagino ustedes discuten mucho. Sí, claro, justamente también nosotros estamos también concientizando de todos estos tipos de ataques que se pueden recibir. Mucha gente también piensa que no es algo que no se tiene que tomar mucho en serio porque la información de uno finalmente, uno es un don nadie. Dicen, pero uno nunca sabe cuándo van a utilizar esa información en contra y a mí me gusta usar la analogía. Uno no va por la calle diciendo toda la información que uno tiene a cualquier persona, y menos todavía si es que hay riesgo de vida o muerte, porque muchas veces es así. Entonces es complejo. Y hablando también un poquito con respecto a este tema de justo de lo de BDS y lo que tú acabas de mencionar. Israel es uno de los más grandes exportadores de temas de seguridad, ¿no? Infraestructura en seguridad, software de espionaje como es el Pegasus, software de seguridad, cámaras, micrófonos y utilizan también como laboratorio el pueblo palestino. En cierta forma también el hecho de nosotros estar en contra de esta hipervigilancia y de esta hiperseguridad estatal, autoritaria, estaríamos también haciendo o favoreciendo la desinversión y el boicot, porque mucha de la sostenibilidad económica que tiene Israel es a base de estos productos.
Claro, seguro. O sea, incluso, por ejemplo, cuando hablamos de embargo militar, por eso agregamos este punto de ciberseguridad y toda esta parte entre el embargo militar. Entonces, hoy, por ejemplo, no hablamos solo de el comercio de armas y tecnología militar como tal, pero también tecnología de seguridad, porque eso sí también fortalece mucho el régimen de apartheid de Israel. Es buena parte de su economía está basada en eso. Viene junto con la parte militar, porque como sabemos, y sobre todo en Latinoamérica eso es importantísimo, toda la parte de militarización viene con supuestamente inteligencia, ¿no? Ahí nuestra inteligencia está súper militarizada y es muy difícil desasociar eso. Entonces ahora, por ejemplo, nuestro enfoque en BDS, más solo que un embargo militar que prevé, por ejemplo, no comprar armamento, eso sí, claro, pero también que reglamente no comprar softwares de vigilancia, espías informáticos, todo eso, porque eso también es una forma de sacar justamente fuerza al Estado de Israel y al régimen de apartheid, ¿no? Y eso es una protección, eso es algo también que siempre tratamos de decir en nuestras campañas. Son campañas que buscan proteger el derecho de la población palestina, porque se trata de boicotear un Estado que está cometiendo crimen de lesa humanidad, pero también proteger nuestra población en Latinoamérica, Así que es. va a estar sujeta a esta tecnología militar y de vigilancia, etcétera, que vende Israel, ¿no? Sí, no, completamente, completamente de acuerdo. Ahora, mientras estamos también, bueno, invitamos a todos los que se puedan unir también a las mismas acciones del movimiento, a tratar también de hacer un boicot personal, que si bien, o sea, el impacto, entre más gente lo haga, va a ser un impacto mucho mayor. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Sé que en Ecuador, por lo menos, no tenemos un órgano que esté como en representación de todo el movimiento. ¿Cómo podríamos unirnos a la causa? ¿Qué podríamos hacer mientras tanto? Es una buena pregunta. Hay que entender que todo el mundo puede practicar BDS sin participar formalmente de BDS. No necesariamente, o sea, los que quieran conocer, participar de las reuniones están invitados, por supuesto. Ahí tenemos nuestro sitio web que puedan conectarse con las informaciones del BDS de cada país. Y si no hay, por ejemplo, un contacto en Ecuador, se pueden conectar a un país cercano y empezar a formar una célula en Ecuador, por ejemplo. Pero lo que sí es que, aunque no quieran hacer parte formalmente, no, es que no interesa, por ejemplo, a mi organización a trabajar formalmente con BDS, pero me interesa una campaña en específico. Por ejemplo, el tema de ciberseguridad, o me interesa el tema de embargo militar, o el tema de HP, específicamente el tema de HP o No Tech for Apartheid. Lo que sí es que siempre estamos trabajando para extender las campañas de BDS. Entonces, lo primero es conocer las campañas que tenemos, entender, buscarme a mí y a todo el equipo porque tenemos material, siempre formamos nuestra campaña con base a material concreto y también decir, bueno, aquí en Ecuador supimos de algo que está pasando con empresa X o con tal movimiento X y queremos formar una campaña. ¿Qué nos dicen? Y de ahí también nos podemos apoyar de esta manera. Ustedes nos fornecen información, nosotras investigamos desde acá, hacemos nuestra investigación, nuestra due diligence, a ver si se puede realmente emplacar una campaña. Y además es bueno acompañar también las discusiones que hay en términos de reglamentación. Como dije, es una cuestión de boicot estratégico, no solamente decir, yo no voy a comprar Google o yo no voy a usar Facebook, es mucho más algo estratégico, ¿no? Entonces, analizar, por ejemplo, la movimentación de Latinoamérica en términos de reglamentación. Por ejemplo, en este año hicimos una campaña con todos los movimientos de Latinoamérica para solicitar a Europa que prohibiera la venta de softwares
de espías informáticos en general a Latinoamérica. Por supuesto, eran solo recomendaciones de la Comisión Europea, pero resultó favorable. Pero ahora tenemos que emplacar también y siempre continuar la presión para que se puedan, porque es eso, o sea, Estados Unidos y Europa están tratando de reglamentar estas tecnologías para que no lo usen en contra de ellos, pero que se vendan Pero en el al resto sur, sí, claro, claro, como al ha sur sido toda la vida. global. Claro, para que puedan continuar lucrando encima de eso, que no les importe la vida del sur global, ¿no? Entonces, nosotras en cuanto a Latinoamérica tenemos que protegernos, ¿no? Entonces, acompañar eso y entender que practicar BDS es mucho más entender los puntos de que son los lineamientos. Y bueno, ay, nos interesa formar una campaña y todo, y nos buscan y eso. Eso para nosotros es mucho más importante sumar a las convocatorias y eso que estar formalmente, pertenecer al BDS formalmente, ¿no? Claro, ¿y qué países de Latinoamérica hay representación de BDS? Células como tal tenemos de México, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, aunque no lleve este nombre. O sea, por ejemplo, tenemos ahí en Colombia un grupo de personas que practica BDS, pero que tiene otro nombre, que también es completamente, es una decisión del grupo que trabaja en el país. Eh, Creo que esos que tienen PDS como tal, pero también trabajamos con campañas en República Dominicana, Belice, Honduras, Paraguay, Bolivia y Ecuador. También ahora estamos con bastante espacios libres de apartheid. También estamos trabajando con bastante crear justamente conciencia sobre BDS y quién sabe futuramente tener ahí también una rama de BDS Ecuador. Perfectísimo, ¿no? Bueno, creo que esta conversación ha sido muy fructífera, hemos aprendido muchísimo y bueno, quedamos también expectantes, esperando a que el resultado sea lo más favorable para el pueblo palestino que está viviendo actualmente una masacre, como lo ha estado viviendo durante más de 75 años, todo el tema de la violación de derechos humanos, el desplazamiento, el genocidio, ¿no? Esperemos que realmente esto haya servido para crear conciencia para el apoyo a la causa palestina, que si bien están del otro lado, creo que el hecho de nosotros sumarnos a estas actividades va a ser un cambio muy, muy, muy fuerte para ellos. Muchísimas gracias por haber venido, gracias por haber aceptado nuestra invitación y deseamos lo mejor para ustedes. Gracias, Marcelo. Yo creo que es eso, o sea, entender que aunque, por ejemplo, las bombas dejen de caer y haya un alto el fuego, como estamos solicitando, la causa palestina continúa y tenemos que trabajar hasta que el apartheid se desmantele, ¿no? Y entender que la causa palestina no está aislada, hace es parte de todo un sistema global de explotación del sur y de los pueblos oprimidos. Entonces entendemos eso y la solidaridad internacional es lo único y bueno, y la propia fuerza del pueblo palestino, pero el pueblo palestino dice que lo que le mantiene luchando es la esperanza de la solidaridad internacional. Entonces mantengámonos unidos hasta que estén libres. Súper interesante escuchar la entrevista, Marcelo, porque como, bueno, tú dijiste en la introducción a la misma, hay distintas iniciativas, distintos movimientos alrededor del mundo apoyando a la causa palestina y cada uno con sus desafíos particulares, ¿no? Y como ya se lo mencionó al inicio de este programa, el rol que tienen las redes es fundamental. O sea, asimismo, o sea, del mismo modo en que las redes hoy por hoy vemos que se utilizan para de algún modo alterar la verdad o de decir mentiras respecto a lo que realmente está sucediendo en el territorio palestino. Del mismo modo, las redes son herramientas poderosas para poder articular estos movimientos de resistencia, de lucha, de apoyo al pueblo palestino. Y bueno, no únicamente al pueblo palestino, sino distintos sucesos alrededor del mundo, distintas causas. Las redes son fundamentales para ello. Sí, así es. Y también, justo con lo que acabas de mencionar, es muy importante. No solo también enfocarnos, porque muchas veces, debido a todas las dinámicas a las que estamos acostumbrados y acostumbradas, nos tendemos a enfocar en un punto y olvidarnos del resto. Sí, lo que está viviendo el pueblo palestino es una atrocidad, es algo que
realmente es inhumano, un montón de crímenes cometidos, pero no nos olvidemos también que este no es un caso aislado. No nos olvidemos de las personas en el Congo, no nos olvidemos también del genocidio que está viviendo actualmente las personas en el Congo por el tema de la minería y por todos estos abusos. No nos olvidemos también del pueblo armenio, que también estuvo con una invasión recientemente de parte de Azerbaiyán. Y no nos olvidemos justamente del pueblo saharaui, que también han estado en una lucha de muchísimos años. Es importante también reconocer las luchas y las diferentes problemáticas que se está viviendo alrededor del mundo y no solo centrarnos en lo que buenamente nos quieren dar, porque obviamente hay intereses de por medio, pero el apoyo a los derechos humanos, a los derechos digitales, tiene que ser universal, no puede ser únicamente enfocado a ciertos grupos. Ha sido creo que un podcast muy, muy bueno. El tema de redes sociales también es importante, expresarnos, no dejarnos de expresar, hacer contra también a toda al aparato de información que existe, verificar las fuentes, tratar de no tampoco esparcir desinformación. Y creo que una parte importante también es vincularse a diferentes espacios, ya sean digitales o incluso reales. Sé que aquí en Ecuador, aquí en Quito, existe un comité unitario por el apoyo en solidaridad a Palestina. Lo pueden buscar también en redes sociales si es que quieren también formar parte de alguna acción para poder demostrar su apoyo al pueblo palestino. O bueno, también se pueden crear nuevos espacios, ¿no? Nuevos espacios digitales, nuevos espacios también de protesta, de manifestación. Y sí, y básicamente eso. Sí. Y bueno, quería acotar algo que se nos olvidó decir al inicio. Suele pasar que nos olvidamos ciertos detalles importantes. Este programa se está estrenando y fue realizado precisamente porque el 29 de noviembre es la fecha en la cual se conmemora el Día Internacional de Apoyo al Pueblo Palestino. Entonces, es importante que informémonos, veamos más allá de lo que se nos está mostrando en los medios tradicionales, tratemos de ampliar un poco más nuestra visión sobre este tema. Es muy poco lo que nos llega a países como el nuestro, como en Ecuador, en el cual vemos al conflicto como algo, vuelvo y repito, no me gusta llamarlo conflicto, vemos a esta situación como algo sumamente distante, como algo, bueno, ya es habitual, Medio Oriente siempre está en guerra, es normal en ellos, etcétera. No es así. Estamos viviendo una situación realmente grave, estamos viviendo una situación de genocidio como nunca antes la hemos visto. Y, o sea, no me estoy refiriendo aquí a cifras o a la escala del suceso, me estoy refiriendo a que es un genocidio quizás el más ampliamente documentado. Estamos viendo en vivo la masacre del pueblo palestino. Día a día, minuto a minuto, estamos recibiendo información. Entonces, es importante que nosotros estemos al tanto de lo que está sucediendo. Sepamos también distinguir entre la información que es falsa, la que no es. Acudamos a distintas fuentes y, sobre todo, aprendamos a tener una lectura crítica de por qué están sucediendo estos acontecimientos, por qué es importante que se hable acerca del pueblo palestino y su lucha de ya muchísimo tiempo, su resistencia que es innegable. Es importante que conozcamos lo que está sucediendo, porque si es que nos callamos, si es que empezamos a ver a otro lado, pues simplemente estamos contribuyendo a que esta masacre continúe y que pues no se encuentre una solución definitiva a este tema. Entonces, pues nada, creo que ya estamos llegando al final del programa. De mi parte, quisiera agradecerles a todos ustedes por estarnos viendo y escuchando. Gracias, Marcelo, que es la primera vez que aparece en nuestro podcast. Hiciste un gran trabajo. Y nada, esperamos poder volver con un tema un poco menos doloroso, pero igualmente interesante. Entonces, nada, recuerden seguirnos en todas nuestras redes, ver nuestros otros programas, síganos estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Mastodon, por ahí también LinkedIn y otras redes más. Pero bueno, hasta aquí llego yo. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.